Bueno, hoy vamos a hablar acerca del marco referencial. Cuando hablamos del marco referencial, primeramente debemos entender que este aporta a la investigación, coordinación y coherencia de los conceptos y las proposiciones. De este marco parte la investigación y en sus conceptos los investigadores se basan para explicar los resultados obtenidos. En fin, el marco teórico es o consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha realizado. Una vez que se ha seleccionado el tema objeto de estudio y se ha formulado las preguntas que guíen la investigación, el siguiente paso consistirá en realizar una visión de la literatura sobre el tema que nosotros estemos investigando. Esto quiere decir que buscaremos las fuentes documentales que nos permitan detectar, extraer, recopilar la información de interés para construir el marco teórico pertinente a nuestro problema de investigación planteado. Un marco teórico consiste en presentar las investigaciones más recientes, con sus teorías y conclusiones, así como la postura del investigador respecto a la información revisada. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de un marco teórico? Bueno, la importancia aporta al marco de referencia conceptual para delimitar el problema, así también como va a aportar en la formulación de las definiciones, fundamentar la hipótesis o las afirmaciones que más tarde van a tener verificancia y van a tener interpretación con relación a los resultados de los estudios formulados. ¿Qué funciones cumple el marco teórico? La teoría cumple el papel fundamental de participar en la producción del nuevo conocimiento. La teoría es fundamental porque brinda un marco de referencia para interpretar los resultados de la investigación. Pues si no existiera dicha teoría, es imposible desarrollar una investigación. Asimismo, va a facilitar el establecer afirmaciones que posteriormente se habrán de someter a la comprobación de la realidad con el trabajo de campo, proceso que nos va a ayudar en la inspiración de nuevas líneas y áreas de investigación. Entre otras de las funciones del marco teórico tenemos el que va a orientar cómo habrá de realizarse el estudio. Guía al investigador para centrarse en el problema. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Asimismo, va a proveer un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. En sí, el marco teórico es la construcción o en sí se refiere a un análisis de teorías, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el adecuado encuadre y fundamentación del trabajo de investigación. En la construcción del marco teórico se debe elaborar un escrito que tenga coherencia tanto interna, secuencial y lógica, utilizando citas de párrafos de algunas teorías o trabajos anteriores que nos sirvan a los fines que nosotros necesitemos dentro de nuestro trabajo de investigación, donde vamos a definir cuáles son los conceptos que utilizaremos, las variables y los referentes empíricos.
el enfoque de la investigación, qué resultados se van a obtener con dichas investigaciones, de tal manera que quien lea nuestro marco conceptual puede introducirse en el problema de nuestra investigación y comprenda sin ninguna dificultad. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino es aquel que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conocimientos, conceptos y variables, así como nuestras proposiciones relacionadas con nuestra investigación. Bueno, continuando, dentro de las fuentes de información, tenemos las fuentes primarias que se refieren a los libros, revistas, artículos, entrevistas personales que nos van a servir dentro de nuestra investigación. Así también tenemos las fuentes secundarias, que van a ser resúmenes, compilaciones, listados de referencias, citas bibliográficas, catálogos, reseñas, que van a contribuir a la información que nosotros deseemos. Así también tenemos las fuentes terciarias, que son útiles para detectar aquellas fuentes que no son documentales, tales como ser miembros de asociaciones científicas, instituciones o agencias informativas, así como dependencias de gobierno que tengan relación con nuestra investigación. Ahora bien, ingresando dentro de lo que es el marco conceptual, acá vamos a ver que la cantidad de conceptos a definir en el marco conceptual son los que el investigador considera necesarios para desarrollar adecuadamente la investigación. Consiste en precisar conceptos o términos que vamos a utilizar dentro de la investigación, que se definen textualmente con el propósito de evitar diferentes interpretaciones. En sí, la característica principal será el de ser un puente de comunicación entre las diferentes áreas de la ciencia y las personas interesadas en nuestro campo de investigación. Ahora bien, tenemos el marco situacional, que consiste en el marco contextual o situacional, que es un proyecto de investigación que describe el contexto o la situación en la que el investigador se va a desarrollar su investigación. El propósito es el de resolver no un problema asociado a lo que es la teoría, sino a un problema más específico que sea social y real. El marco situacional en sí corresponde a la descripción completa de la entidad u organización en donde se planea hacer una investigación, pudiendo tratarse de personas tanto físicas como morales, sobre los que se desarrollará una determinada investigación. Esto con el propósito de darle un enfoque situacional a nuestro análisis y así evitar el hacer generalizaciones que puedan ser tendenciosas a esta revisión de literatura que se le conoce como el sujeto de estudio en un proceso investigativo. Así también tenemos el marco legal, que es el que nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones que construyen y determinan el alcance y la naturaleza de la participación política dentro de nuestra investigación nos llevarán a definir una elección o un tema que vaya relacionado en sí
con, por ejemplo, la integridad de una persona, de una institución, que esté regulado por algún una determinada normativa, y las provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. Todas aquellas leyes se norman de acuerdo a la investigación que nosotros desarrollemos. Y por último tenemos nuestro marco histórico, que se refiere a las condiciones sociales, religiosas, económicas y políticas que existieron durante un determinado tiempo, en un determinado lugar, lo que nos va a permitir interpretar y analizar. Pueden ser obras, eventos del pasado, en lugar de simplemente juzgarlos según los estándares contemporáneos. También podemos hacer un análisis de un texto. Puede ser la vida o la bibliografía del autor. Pueden ser otras obras relacionadas con el autor que estemos investigando. Puede ser el lugar o el evento que dio origen a la obra que estemos analizando. Las formas en que el lenguaje utilizado en el texto refleja el periodo en el que fue escrito, la cultura particular dentro de la cual se escribió la obra. En sí, el marco histórico en una investigación científica tiene el propósito de describir la reseña histórica que permite identificar el contexto. Es una narración descriptiva de cómo surge o evoluciona o se agudiza un problema de investigación. Y bueno, ahora la tarea que ustedes van a realizar a continuación es el de realizar un mapa conceptual con ejemplos del tema explicado. Gracias.